Durante el mes de junio procuraré, con la ayuda del Señor, ir presentando aspectos de la palabra del Señor, de la doctrina, que marcan los distingos, las características que nos definen a nosotros como una iglesia bautista. Y para eso vamos a tener que revisar varios fundamentos. En 1855 el pastor Charles Spurgeon, en uno de sus sermones al inicio, decía: cuánto me gozo en predicar esas doctrinas que ahora los modernos llaman calvinistas. Y tenía toda la razón, porque nosotros como bautistas, toda la vida, desde nuestra experiencia primitiva, hemos creído que el mundo sin Dios está bajo depravación total. Que cada persona debe comprender en su experiencia con Dios la elección incondicional. También tenemos que conocer la expiación con la cual el Señor nos ha bendecido. Entender que hay una gracia irresistible cuando el Espíritu Santo de Dios actúa. Y esa comprensión profunda de la doctrina permite que los creyentes perseveren fieles hasta el fin. Esas no son doctrinas del calvinismo. Y algunos pastores con los cuales, siendo bautistas, discrepan conmigo. Pero lo que desde antiguo, desde la época primitiva de la denominación, nosotros los bautistas hemos creído. No podemos estar en contra de la sola Escritura, de la sola fe, de la sola gracia, de solo Cristo y a solo Dios sea la gloria. Son puntos en los cuales nosotros no podemos abstraernos, negarnos. Es lo que hemos creído siempre. Y creo que es muy importante que en este tiempo nosotros los creyentes tengamos una conciencia clara. ¿Cómo Dios selló en nuestras vidas la salvación? Que es todo lo que se involucra a la hora de la salvación. Pero para eso también nosotros debemos entender los contextos en los cuales Dios ha estado actuando a través de la historia. Y voy a comenzar este mes con el capítulo 2 de los Salmos, para que tengamos una idea clara de nuestro contexto. Cómo ahora nosotros debemos leer el momento histórico que nos toca vivir. La Iglesia, a través de las épocas, ha mantenido fidelidad, la Iglesia de Cristo ha mantenido fidelidad a la enseñanza y a la doctrina de la Escritura, a pesar del contexto histórico. La palabra, desde que nos llegó, ha tenido siempre la misma vocación: depurar nuestra existencia para un día estar en la presencia santa de Dios, partiendo con la confesión y el arrepentimiento. Sin esas dos partículas esenciales, no se puede aceptar a Cristo. No se puede aceptar según el modelo decisionista. Pero quiero llevarlo al contexto. ¿Qué nos toca a nosotros vivir? Recuerden que el Eclesiastés dice que nada nuevo hay bajo el sol. Así que cada creyente fiel al Señor, a través de la historia, tuvo de diferentes maneras que vivir su fe bajo permanente amenaza, rechazo e incomprensión. Los escenarios, los agentes pueden haber sido diferentes, pero al igual que nosotros, su fe y devoción a Dios
siempre fue objeto de controversia, de convulsión. Verdaderamente nada nuevo hay bajo el sol. Así que el Salmo 2, versículos 1 al 12, si el Señor nos permite, veremos la primera parte, nos presenta un testimonio muy apropiado para hacer una lectura correcta, acertada, del momento que nosotros estamos viviendo. Como la Escritura está siempre en tiempo presente, ella es eficaz para todas las épocas. Un principio que nosotros sostenemos y defendemos es que, aunque la Biblia no es un libro moderno, es un libro actual. Eso es lo que nosotros debemos entender. No es un libro moderno, pero es actual. Es capaz de interpretar y ha sido capaz de interpretar la experiencia de los hombres a través de toda la historia. Así que el Salmo 2, 1 al 12, que en realidad es todo el Salmo, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrarás con vara de hierro, y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Añada el Señor bendición a su palabra en nosotros. Con la sola lectura del versículo 1, nosotros inmediatamente podemos hacer una asociación con eventos que en este tiempo, en este momento, nosotros estamos observando, estamos siendo testigos, y muchos hermanos a través del mundo están siendo de estos mismos eventos, de estos mismos hechos, no solamente testigos, sino que también víctimas. Y la pregunta del rey David, este salmo se le apropia a David en Éxodo capítulo 4, dice que David escribió este salmo. Entonces, él tiene una pregunta a la cual todo el salmo nos da la respuesta. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Sin duda, esto pareciera que es la lectura de un titular de cualquier diario en cualquier parte del mundo. Porque efectivamente hay convulsión, hay amotinamiento. Amotinamiento significa que muchos se ponen de acuerdo para rebelarse. Es cuando compañías de personas toman el acuerdo de ir contra algo que se les manifieste como autoridad. Aunque el Salmo, en primera persona, está expresando una situación que obviamente está enfrentando el rey David en su momento, a nosotros nos permite una reflexión, una observación acertada, profunda, de por qué hoy nosotros nos vemos envueltos en un ambiente
de convulsión, de rebeldía y de rechazo a la autoridad de una manera globalizada. Hoy en todo el mundo, las naciones, los gobiernos están sufriendo algún tipo de convulsión social. Y nosotros estamos insertos en esta realidad y nos afecta. Los creyentes, hermanos, no podemos creer que estamos en una burbuja y que estas convulsiones no vendrán a tocar la puerta de nuestras casas y de nuestras iglesias. Hay algo que provoca este tipo de convulsiones sociales. Hay una historia que les voy a referir rápidamente en un libro del pastor Sugel Michelin, que estoy terminando de leer, regalo de cumpleaños. El pastor rescata una historia de la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en relación a un pastor evangélico que también era dramaturgo, y él hizo una obra de teatro para explicar en su tiempo, 1946, la realidad que vivía la Alemania de la posguerra. Porque se daba el caso que terminada la guerra, venido el juicio del Nuremberg, donde se condenó y se juzgó las atrocidades que cometió Alemania durante la guerra, los alemanes en general, los ciudadanos, si bien eran capaces de reconocer que durante la guerra se cometieron muchas atrocidades, pero no había una conciencia personal, individual, acerca de esas atrocidades. La gente común y corriente, las dueñas de casa, decían, bueno, yo en esa época estaba ocupada en administrar las raciones para mantener a mi familia, por lo tanto no tengo responsabilidad en esos crímenes. Los soldados, en la obra de teatro escribe este pastor y dramaturgo, en una escena pone esta situación: las dueñas de casa diciendo, nosotros ocupadas de las raciones que recibíamos para nuestra familia, no tuvimos responsabilidad en estos crímenes. Los soldados decían, bueno, nosotros nos mandaron al frente y obedecíamos órdenes. Y los oficiales decían, bueno, el partido nos ordenó ir a la guerra. Y los del partido decían, bueno, el gobierno quiso que se produjeran estas cosas. Por lo tanto, nada era responsable. Obviamente todos tenían algo que ver, pero uno cual más cual otro, en su estado, en su situación, decían, no tengo responsabilidad. En la obra, uno de los personajes finalmente dice, pues en realidad el culpable es Dios. No fueron ni las dueñas de casa, ni los soldados, ni los oficiales, ni el gobierno. Al final es Dios, porque Dios es el que gobierna todas las cosas. Y si algo pasa, es porque Él lo permite. Esta ilustración de finales del libro del pastor es muy significativa, porque sin duda, a través de la historia y en este tiempo, que hay grandes problemáticas en muchos planos de la sociedad, en el plano espiritual, en el plano moral, en el plano social, en el laboral. La verdad es que cuando emergen estos movimientos, siempre el objetivo final de la protesta es Dios. Siempre la culpa la tiene la religión, que al final es Dios. Nosotros vemos las marchas en este tiempo y al final siempre el culpable es el Dios en el cual no creen. Eso es lo más curioso. ¿Ah?
Hay gente en la Cámara de Diputados que no cree en Dios, pero dice que la religión de Dios es la que ha provocado todas estas injusticias. El Dios en el cual no creen, el cual no existe. Así que, muy oportuna la pregunta del rey David. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? NBI dice, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Amotinarse es conspirar. Pero hay algo que a mí me ha llamado la atención profunda, es la claridad con la que este versículo 1 del Salmo 2 describe con tanta certeza el momento que actualmente yo observo. Y espero que usted como creyente también sea capaz de observar, analizar y juzgar la realidad desde la palabra de Dios. A través de los siglos, la palabra de Dios siempre ha otorgado la más precisa observación de los eventos. Así que, analicemos. En Romanos capítulo 8, hay unos versículos que me apoyan. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 7, dice: porque los que son carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y una de las cosas que de alguna manera define este estado en las sociedades es que desde antiguo han renunciado a la realidad de Dios. Desde que el hombre tomó la decisión de sacar a Dios de su experiencia, ha estado permanentemente en convulsión y caos. La palabra caos significa desorden. Y Dios es un Dios de orden. La escritura de Génesis 1 nos dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Pero cuando intervino la palabra de Dios, la creación aprendió el orden. Dios es un Dios de orden. Él es el principio. Por eso la Escritura también nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Desde que el mundo ha sacado, desde que ha renegado y desde que tomó la opción de sacar a Dios con su consejo, con su disciplina, con su orden, la humanidad vive permanentemente en estado de caos y convulsión. También nos ayuda a entender por medio del libro de Santiago, como parte de la introducción, Santiago capítulo 4, versículo 1, dice: ¿de dónde es que surgen las guerras y los conflictos entre los hombres? No es precisamente de las pasiones que combaten, que luchan dentro de ustedes mismos, porque el conflicto que se manifiesta socialmente primero se inició en los corazones decepcionados, frustrados, angustiados por la falta del orden natural que solamente Dios puede poner en la vida de las personas. Y si Dios es capaz de poner control en la vida de las personas, alcanzan ese control
la familia, la sociedad, las naciones, el mundo entero en general. Le habría hecho tan bien a través de la historia aceptar al hombre el consejo de Dios. Y esa habría sido desde el principio la gran solución. Así que la Escritura pregunta, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, que significa absurdo? Vano significa absurdo, recuerden el Eclesiastés, vanidad de vanidades, es decir, de lo absurdo lo más absurdo. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre ha decidido vivir en sus propios pensamientos, rechazando toda posibilidad de intervención del consejo de Dios y se resiste permanentemente a ese consejo. No solamente lo rechazó una vez al principio, sino que la constante humana, en lo cual sí el hombre es regular, es en la desobediencia. El insistir en vivir una vida propia, desconectado de la fuente de vida que es el Señor. Hay parte importante de la rebeldía. Hay un fenómeno en este tiempo que ayuda a entender cómo es que socialmente hemos llegado a este estado de caos que no tiene ninguna posibilidad de volver a su cauce. Es una realidad que se desató y no hay filosofía ni tampoco algún tipo de gobierno o alguna ideología que pueda volver a la humanidad o al hombre a ese orden inicial. A menos que Dios intervenga, ninguna vida vuelve al orden natural, moral y espiritual. Hay un escritor científico en los años 60, se llama Edward Lorenz. Él era un científico, matemático y meteorólogo. Él definió, desde los escritos de Isaac Newton, una teoría que se llama la teoría del caos. Y él dice que el siglo XX ha heredado tres cosas a la posteridad. Una es la teoría de la relatividad, luego la definición de la física cuántica y por último el caos. A pesar de todo ese avance científico y ese conocimiento tan elevado, el hombre en su naturaleza sigue en el mismo caos, en el mismo desorden. No sabe a qué hacer con todo lo que tiene en sus manos. Y piensan que el solo actuar con libertad es como el gran propósito. Y esa es la gran consigna, es la gran pancarta y es el gran discurso. Y él creó un pensamiento que ha llegado a nosotros de manera popular, denominado el efecto mariposa. No sé si lo han escuchado alguna vez, el efecto mariposa. Y él parte uno de sus libros diciendo que el suave aleteo de una mariposa en la selva brasileña, por el efecto de la onda expansiva, puede llegar a los Estados Unidos en la forma de un huracán. Es decir, la teoría del caos, o este fenómeno que se denomina el efecto mariposa, explica que poquitas cosas fuera de control pueden llegar a generar una gran tragedia. Y eso es verdad. Eso es verdad. A veces en la infancia, un pequeño permisito después se vuelve en una situación incontrolable, catastrófica e imposible de revertir. Hay que tener mucho cuidado en este tiempo con los permisos que damos a nuestros niños. Primero los dejamos bailar reggaetón en el jardín, pero después a los 15, 14, 15, 16 no hay cómo sacarlos de la disco. ¿Cierto? Es así. Pero ahora que estamos nosotros en esta época, donde este efecto sin duda invade todas las esferas. En los relatos
del pastor Adrian Rogers de Estados Unidos, cuando él explicaba por qué ellos tienen esta problemática, que cada cierto tiempo, lamentablemente, en las escuelas, en los institutos, en las universidades, aparecen estos jóvenes enajenados con acceso a las armas y que interrumpen una clase para matar al profesor y a todos sus alumnos, o se van al gimnasio o se van a la cafetería y allí cometen estos crímenes múltiples. Yo recordaba que en los años 60 el admirado presidente John Kennedy, él estuvo en contra de la enseñanza cristiana en los colegios, prohibiendo lo que era tradicionalmente una costumbre espiritual de la educación norteamericana. Prohibió que cada inicio de clase se hiciera con una oración invocando el nombre del Señor, y se prohibió también la lectura de la Biblia en las salas de clase. Y el pastor Roy explicaba, bueno, y ahora ese es el resultado. Porque el único que puede poner verdadero orden y control en la vida espiritual, la moral y en la conducta social es la sana enseñanza y el perfecto consejo de la palabra de Dios. Analizando nosotros el Salmo 2, la pregunta, que ya sabemos por qué se amotinan las gentes y por qué se involucran en estos pensamientos absurdos. En un momento espero dar algunos ejemplos de estos afanes y de estos pensamientos absurdos a los cuales hoy, especialmente la juventud, está dedicando todas sus energías. Hay un gran gasto emocional, intelectual y de energías en muchos pensamientos, en muchas ideologías. La palabra ideología significa pensamiento en acción, pensamiento en movimiento. El versículo 2 dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Así es como dice David, y hay profecía de parte de David en este salmo. En realidad, el objetivo final de toda esta convulsión, así como ejemplificaba este pastor dramaturgo al final de la Segunda Guerra Mundial con el fenómeno alemán, también nosotros nos damos cuenta que eventos como la revolución en Cuba, la primavera de Praga, y etcétera, etcétera, siempre han tenido como objetivo final: no queremos a Dios en nuestras vidas. Siempre, en todos los movimientos. Usted ve tanto a un Castro, a un Che Guevara o a una Madonna. No queremos a Dios en nuestra existencia. Todo lo contrario a lo que exhorta el libro santo de Dios. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o burladores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El cristianismo no se sustenta en ideologías, sino que se sustenta en la doctrina de Dios para nuestras vidas. Los buenos pensamientos que tiene Dios para con nosotros. Por medio del profeta, él dice que sus pensamientos para con nosotros son todos de bien y no de mal. Bendito sea el Señor. Siempre Dios ha querido lo mejor para nosotros, pero hay una sociedad que está permanentemente involucrada en creer que el único objetivo eterno de Dios es amargarnos la fiesta. Así como dice David, el objetivo final de todas estas convulsiones, de todos estos movimientos, de todos estos pensamientos, estas ideologías que ponen en movimiento a las masas, es levantarse contra Dios.
Y aquí el versículo dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, es decir, contra Dios, y en este tiempo de gracia contra nuestro Cristo. Todo el objetivo es resistir todo aquello que parezca religioso, pero especialmente si es religioso y cristiano, porque todas las otras religiones pueden perfectamente convivir. Usted puede ser, qué sé yo, agnóstico y animalista y transgénero y comunista. Y a eso le puede agregar una serie de otras modas, ideologías, costumbres, pero con lo único que no va a congeniar es con cristiano. Y hay una resistencia. Nosotros lo vemos acá en nuestra Cámara de Diputados. Tenemos 2 diputadas que se niegan a abrir la sesión en nombre de Dios. Ustedes saben quiénes son. Pero la Escritura tiene razón cuando acá dice que piensan incluso cosas absurdas, porque estas diputadas, cuando se canta el himno nacional, se callan en todas esas frases donde el himno nacional chileno dice algo relacionado con Dios. Puro Chile es tu cielo azulado, ¿cierto? Puras brisas te cruzan también, y tu campo de flores bordado es la copia feliz del majestuosa la blanca montaña que te dio por barbarte él, y se callan. Eso es un absurdo. No tiene sentido, es ridículo. Pero así pasa con el ser humano cuando resiste la realidad de Dios. San Agustín decía, no es posible negar lo que no existe. Voy a dar nombre y apellido. Usted sabe que el año 2013 la diputada Vallejo tomó la Biblia y dijo, aquí hay un mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Así que para no tomarlo en vano, yo no lo menciono. Absurdamente está reconociendo que hay un Dios. Y que si lo menciona, va a transgredir uno de sus mandamientos. Así que el versículo 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. En el tiempo de David, ¿cierto?, conocían solo la manifestación de Dios como Jehová. Aunque todo Dios, el trino de Dios, ya se les había manifestado. Pero también la herencia de Jehová, que es Cristo nuestro Salvador, y nosotros, la iglesia que Él rescató, somos el blanco actual de estos movimientos, de estas acciones. Sabemos que detrás hay un príncipe de este mundo que maquina todas estas situaciones, pero cada persona que cede a esta tentación es responsable delante de Dios y también delante de la iglesia. Así que solo nos queda decir, tenga el Señor de ellos misericordia. Si es posible que Dios les tenga misericordia. Entonces el objetivo principal de todo este movimiento no es verdaderamente la igualdad, la equidad o la justicia. Su propósito es destronar definitivamente de cada corazón, y hay todavía un plan mucho más grande. Este es el simple aleteo, ¿cierto?, de esa mariposa que es rebeldía y que al final se va a manifestar en un gran caos mundial cuando un personaje siniestro gobierne todo el mundo y que le conocerá desde la Escritura, la iglesia, como el anticristo. Porque ese es el final de toda esta rebelión. Hermano, usted en la semana advirtió, ¿cierto?, advirtió en las elecciones de España, al instituir el nuevo gobierno español,
La gente aplaudía, gritaba, saltaba, hubieron grandes manifestaciones, no porque habían elegido un nuevo primer ministro, un nuevo jefe del gobierno, sino que la gente que estaba en las calles con sus pancartas era porque históricamente, por primera vez, habían logrado la Cámara, ¿cierto? La Cámara del gobierno español, que se erradicaran, que se prohibieran y se eliminaran de todas las manifestaciones republicanas, todos aquellos actos que aludieran a la religión. Porque en España, obviamente, también ellos tenían la costumbre de orientar e invocar el nombre de Dios a la hora de que un gobierno asumiera el nuevo mandato. Pero la fiesta no era recobrar el orden social, la nueva acción democrática, sino que la fiesta era porque habían logrado sacar de las Cortes, que es como se llama el gobierno español, esta idea absurda, retrógrada, primitiva, de creer que hay un Dios que puede gobernar a nuestra nación. Y nosotros acá en Chile, hermano, no estamos muy lejos de esas celebraciones. La Escritura nos dice, hablando del tiempo del fin, dándonos luz el Señor, en Mateo 24, versículo 2, lo siguiente. Esto es para judíos, pero también para nosotros la iglesia. En la Reina Valera la versión dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. El versículo 1 nos dice que los discípulos caminaban junto a Jesús mirando la edificación, el edificio, el templo de Jerusalén. Y el Señor les dice, ¿ustedes admiran este templo? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo esto será derribado. En el corazón judío, por supuesto, esa noticia era devastadora, porque el templo de Jerusalén era el alma del pueblo de Israel. Entonces, la idea de destruirlo era para su conciencia, para su religión alevosa, incomprensible, sacrílega. Pero a nosotros, haciendo una lectura más actualizada en nuestra realidad, que no tenemos como alma de nuestra religión el templo, sino que el alma de nuestra religión es el propio Espíritu Santo que nos fue heredado por el Señor el día que creímos. Pero eso significa que viene ese tiempo en que las naciones se levantarán y todo atisbo de fe, de religión, de espiritualidad que involucre al Dios verdadero, todas las naciones, todos los pueblos, todos los que están en eminencia, todos los que ejercen poder sobre esta tierra, no tendrán otro fin que derribar todo vestigio de alabanza, de adoración y de consideración espiritual al Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es el único que estorba al hombre y su pecado y su maldad. El único que llama a la confesión y al arrepentimiento es el Dios de la Biblia. El único que denuncia la depravación, la injusticia y la maldad es el Dios de la Biblia. El único que se opone a toda suerte de inmoralidad es el Dios de la Biblia. Y el único que reclama para sí alabanza y adoración exclusiva es el Dios de la Biblia. Y ese es el Dios al cual nosotros hemos dedicado nuestra existencia. Amén. Mañana, Señor, bendición a su palabra. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos tener conciencia. Estos movimientos, estas acciones, esta convulsión, este amotinamiento vendrá irremediablemente de muchas formas a golpear las puertas de nuestra casa, en la educación, en lo laboral, en lo social y la puerta de nuestras iglesias.
Hay una gran controversia hoy en los Estados Unidos porque en la ciudad de Houston, en el estado de Texas, que es uno de los estados más cristianos de los Estados Unidos, se supone, donde está la ciudad de Virginia, que es la cuna del evangelio prácticamente en los Estados Unidos, se ha decretado una ley alcaldicia en la cual se prohíbe, por causa de que la nueva alcaldesa de Houston es justamente una de las líderes del movimiento LGBTIQ, porque cada día le agregan una letra, ¿cierto? Prohibió que los pastores hagan referencias negativas, exponiéndose a multas y cárceles en contra de la diversidad sexual o las minorías sexuales. Y ya hay varios pastores que han tenido que ir a la cárcel o las iglesias pagar grandes multas, porque eso es una ley ahí. Ya es una ley. Y obviamente este es un movimiento que está no creciendo, hermanos, sino que se está popularizando. Esa es la verdad. No es que el 80 o 90% de los seres humanos tengan esta condición, pero son un grupo pequeño con la fuerza suficiente para convulsionar a la sociedad. Y como naturalmente, por causa de esta depravación total, lo menos que quiere la gente es a Dios involucrado en sus vidas, sucumben a la tentación, ¿cierto?, de apoyar este tipo de prácticas, de movimientos y de ideologías, a ver si así dejamos que Dios nos deje también a nosotros en paz. Eso es. Por eso que todo el mundo que tiene otro tipo de vicios, que tiene otro tipo de rivalidades con Dios, aprovecha de unirse a estas expresiones, porque así también de su propia realidad mantiene a Dios lo más lejos posible. Porque en esta lucha está obviamente las minorías sexuales, sí, pero también otro tipo de situaciones altamente nocivas para la sana convivencia en la sociedad. Se vuelve complicado, hermanos, cuando tenemos que hacer el esfuerzo de hacer la lectura correcta de nuestra realidad desde la Escritura. Porque la Escritura es clara, es diáfana, es enérgica a la hora de exponer aquello con lo cual Dios por ninguna razón podría estar de acuerdo. Así que la protesta finalmente siempre es contra todo aquello que se llame Dios. Daniel decía que cuando se manifieste el anticristo al final de los tiempos, él en su naturaleza se opondrá literalmente a todo lo que se llame Dios. Del Dios de sus padres no tendrá memoria. Nos dice Daniel desde el capítulo 7 en adelante. La protesta finalmente siempre será en contra de Dios y de todo lo que se llame Dios. Pero solo si es el Dios de la Biblia. Porque Él es el único que incomoda. Hay una expresión muy significativa en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 61. 61 al 63 dice: Señor, tú has escuchado sus insultos, hablando de Jeremías, en las Lamentaciones. Señor, tú has escuchado sus insultos y todas sus maquinaciones en mi contra.
Tú sabes que todo el día mis enemigos cuchichean y se confabulan, se amotinan, conspiran contra mí. Míralos. Hagan lo que hagan, se burlan de mí hasta en sus canciones. ¿Sabe? Cuando yo estaba en el centro y vi una de esas marchas, me acordé de este versículo. Porque con cánticos se blasfemaba la naturaleza maravillosa y perfecta que Dios creó cuando Él nos hizo por su sabiduría, hombre y mujer. Pero ese no es el único fenómeno al cual la iglesia va a tener que atender. Jeremías lo dice. Todas estas maquinaciones, todas estas confabulaciones no tienen otro objetivo, otro blanco, otro vórtice que no sea atentar contra la soberanía de Dios y el representante legal de Dios en el mundo, la cual es la iglesia. En Hechos capítulo 4, hermanos que también en su tiempo vivieron en otro escenario, con otros actores, pero la misma confabulación, amotinación y resistencia. Hechos 4, versículos 23 al 28, todo este párrafo dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Estos son los primeros discípulos viviendo persecución. Entonces, dice acá la Escritura, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, y citan el texto que hoy día estamos estudiando, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en contra del Señor y contra su Cristo. Y continúa: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles, y aún el pueblo de Israel, y aún, como dice una de las versiones actuales, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí hay tres cosas, hermanos, que es importante definir, que nos explica esta expresión evangélica. Este es el anuncio de la resistencia organizada, desatada en el mundo, contra el Señor, contra su iglesia, principalmente contra los postulados espirituales que nosotros predicamos, practicamos y defendemos. ¿Amén? Porque el Evangelio lo predicamos, lo practicamos y lo defendemos. Eso es el creyente, eso es el cristiano, eso es el Hijo de Dios. Eso es ser parte de la iglesia redimida. Los que del Evangelio, ¿cierto?, tienen esta convicción clara. Predicar, practicar y defender la doctrina que el Señor nos ha dado. Pero aquí el Espíritu Santo otorga nueva luz en la expresión de estos discípulos, porque dice que contra el Señor en su muerte confabularon, y es el modelo que ha seguido repitiéndose a través de la historia. Ellos se unieron
contra tu santo Hijo Jesús. ¿No le parece extraño que en este tiempo, en todas las cosas que tienen que ver contra lo que es la iglesia, contra lo que es la enseñanza de la iglesia, se ponen de acuerdo sin problema, izquierdas, derechas, los de arriba, los de abajo, todos están de acuerdo cuando se trata de ir contra el Evangelio? Y aquí la Escritura dice: Herodes y Poncio Pilatos, enemigos políticamente acérrimos, pero cuando se trató de ir contra el ungido, estuvieron en acuerdo. Pero también dice Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y los judíos, que también son rivales. Los judíos decían de los gentiles que son anatemas, es decir, malditos. Si un judío veía a un samaritano o a un gentil venir por la vereda, él cruzaba para no pisar la misma tierra que pisaba un goín, es decir, un no judío. Pero cuando se trató de ir en contra del Señor y de su ungido, se unieron, no tuvieron problemas. Y hoy en día esa realidad es evidente. Cada vez que el acuerdo es en contra de lo moral, de lo espiritual, de lo trascendental, no tienen problema en ponerse de acuerdo. Pero las esferas que aquí son denunciadas, hermano, nosotros también las estamos viendo en este tiempo. Los enemigos políticos no van a tener problema a la hora de, si por conveniencia les resulta positivo unirse con sus enemigos por causa de este propósito. Pero está el poder político, los gentiles, es decir, la masa social, pero también dice Israel, el Israel religioso. También se unió, ¿cierto?, a los que confabulaban contra el Señor. Hoy en día, hermanos, sí, reconocemos poder político contra el Señor, masas convulsionadas contra el Señor, pero también vemos una iglesia apóstata que se suma también a esta manifestación, a esta resistencia. Hoy en día muchas iglesias, hijas de la Reforma, calvinistas, no han tenido ningún problema. Asimismo, la Iglesia Católica no ha tenido ningún problema en aliarse contra todos aquellos que atentan violenta y concertadamente contra la doctrina del Señor. Las iglesias protestantes han sido las primeras en instituir las denominadas iglesias LGBT, pastores homosexuales, pastoras, que eso ya es contra la Escritura, pero pastoras lesbianas o de muchas otras manifestaciones a cargo de la grey de Dios, que tienen que tener muy claro y firmeza en cuanto a los principios, los valores, la doctrina de Dios respecto del hombre y la mujer, pero les han permitido subirse a los púlpitos y decir a través de toda la historia respecto de hombre y de mujer, Dios estaba rotundamente equivocado. Hay una iglesia apóstata. La iglesia apóstata no solamente son la iglesia de la prosperidad, de lo cual hacen charquis, ¿cierto?, con algunas iglesias asambleístas, pentecostales, etc., como que ellos son la gran apostasía, pero también esas denominaciones que se suponía la cuna, los herederos de la sana doctrina, han sucumbido. El Papa Francisco hace 10 días atrás le decía a unos jóvenes homosexuales: ¿cómo no los voy a amar?
Dios los hizo así y así los ama. Nuestra pista, hermanos, se va a ir poniendo cada día más difícil si insistimos en predicar, practicar y defender el idioma, el lenguaje, las palabras que hemos recibido de parte de Dios en sus santas escrituras. ¿Cuál es nuestra oración? Que el Señor en este tiempo nos haga valientes, decididos, nos haga fieles, entregados, pero por sobre todo, conocedores, para que con buenos, doctrinales y suficientes argumentos destruyamos cada vez que el mundo quiera golpear las puertas de nuestra iglesia o de nuestras casas con estas ideologías o con algún tipo de evangelio falso. Así que David pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Por una razón muy simple. Han pretendido, porque no es posible, erradicar a Dios de toda la realidad humana. Yo quiero seguir viviendo, seguir predicando, practicando y defendiendo el evangelio que hemos heredado por aquellos que a través de la historia dieron sus vidas por este evangelio, que es el que verdaderamente salva y el que verdaderamente nos proyecta al santo encuentro con Dios. Algunas cosas que vamos a ver la próxima semana. ¿Cuáles son estas ideologías, estas prácticas, estas nuevas teologías con las cuales la iglesia va a tener que enfrentar y que ya está enfrentando? Les invito, hermanos, con todo mi corazón a que la próxima semana se atrevan, porque solo la Escritura es la que nos va a permitir, este no es el pacto, sino que el que nos va a permitir abrir una ventana real y con conocimiento de lo que está pasando alrededor de la iglesia y tristemente en muchos lugares al interior de la iglesia. Ojalá antes de terminar esta serie pudiera venir el Señor. Amén. ¿Cómo nos libraría? Queridos hermanos, voy a hablar al Señor. Voy a pedir al Señor que Él nos bendiga, que nos ayude. Y también oro por la iglesia, para que entienda. Tratarse con Dios, relacionarse con Dios, involucrarse con Dios, es un tema serio. Tiene muchas bendiciones, pero también tiene algunas demandas. Y una de ellas, como dice Judas, es pelear, contender ardientemente por la fe que un día se nos fue dada. Amén. Incline su rostro.